Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Continuamos con el tema de la herencia, ya que es una relación muy utilizada y bastante potente acá en la programación orientada a objetos. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es el polimorfismo y la sobrecarga como conceptos asociados a herencia. Bueno, en general el polimorfismo. La sobrecarga no se asocia tanto a herencia, pero es un tema que puede llegar a confundirse con el polimorfismo en algunos casos. Básicamente la palabra polimorfismo implica múltiples formas y hace referencia a la posibilidad que tenemos en los lenguajes de programación orientados a objetos de modificar características que fueron heredadas de una clase padre para adaptarla a las necesidades puntuales de la clase hija. Y la sobrecarga pues se asocia no específicamente a conceptos de herencia, sino a varios métodos o operadores que tienen el mismo nombre dentro de una clase. Ya hemos trabajado con algo de sobrecarga al crear constructores con diferentes estructuras. Eso es sobrecarga de constructores. Y vamos a explicar hoy muy bien cómo es ese concepto de la sobrecarga. Antes de comenzar a explicar estos conceptos, tienen que tener claro unos conceptos previos, como por ejemplo el concepto de firma de un método. La firma de un método, señores, es la forma como se declara el método. Hace referencia a el modificador de acceso que tú estás utilizando, el tipo de retorno de la función o del método particular, el nombre que tiene y los parámetros. Cuando se dice que dos métodos tienen la misma firma, estamos diciendo que están escritos exactamente igual usando el mismo modificador de acceso, el mismo tipo de retorno, el mismo nombre y los mismos parámetros. Por lo menos los mismos tipos de parámetros, o sea, todos enteros. De tal forma que el sistema, el compilador del lenguaje, no es capaz de diferenciar cuál usar uno u otro si tú los llegas a poner juntos. Obviamente el sistema sí es capaz de determinar cuál tiene que utilizar, pero simplemente basado en cómo esté codificada la aplicación. Pero básicamente dos métodos con la misma firma son métodos que se escriben exactamente iguales. Y esa es una de las particularidades del polimorfismo. El de que un método se llame exactamente igual a como se llama el otro. Entonces, eso es la firma de un método particularmente hablando. Ese concepto lo vamos a aplicar también cuando estemos hablando de clases abstractas. Entonces, ahí tenemos la declaración de cómo se construye la firma de un método. Ahora, los conceptos de tiempo de compilación y tiempo de ejecución. Ya ustedes saben, digamos que en las primeras clases se los expliqué y me imagino que en programación 1 también les hablaron algo de esto. La compilación es el proceso de convertir de código fuente un lenguaje a código objeto como tal, o en el caso de Java, pues a un código intermedio, al bytecode. Entonces, el tiempo de compilación, ¿cuál es? Es ese intervalo de tiempo en el que el compilador toma ese código fuente y lo compila en bytecode o en código objeto, como sea. Este tiempo de compilación, cuando ya el programa está finalizado, se realiza una sola vez. Y después de ahí, ya el programa queda convertido en ejecutable. Obviamente no estoy hablando del proceso en el que estamos haciendo apenas la creación del programa. En ese momento compilamos muchas veces para hacer pruebas, para verificar que el código esté funcionando bien, para validar que todo esté llamando a las variables correctas. Pero una vez finalizado ya la construcción del programa, ya tú lo compilas y ya lo dejas como un ejecutable para que pueda seguir utilizándose y pueda trabajar sin ningún tiempo. Por eso se dice que se realiza una sola vez. También se le llama compile time o tiempo de compilación. Es más eficiente que las aplicaciones queden listas ya en tiempo de compilación. ¿Por qué? Porque ya quedan listas para ejecutar sin ningún problema, sin tener que tomar decisiones más allá de cómo seguir ejecutando el código, según los valores que se le estén asignando a las variables, según los procesos que se estén llamando específicamente. Y el tiempo de ejecución es cuando ya el programa está siendo ejecutado. Quiere decir, ya es un ejecutable, ya no se le va a modificar el código
y ya puedo darle doble clic y él comienza a correr sin ningún problema. Entonces, ese es el intervalo de tiempo en el que un programa se ejecuta en un sistema operativo. Se realiza cada vez que se ejecuta el programa. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy a usarlo, debo abrirlo en Windows, doble clic, o el comando lo llamo. Y cada vez que yo hago eso, estoy ejecutando el programa y el código tiene que comenzar a correr. También se le llama runtime o tiempo de corrida, tiempo de ejecución, digámoslo así. Es más flexible porque en este caso las decisiones del código a ejecutar como tal, si se ejecuta en tiempo o se toma decisiones, perdón, en tiempo de ejecución, indica que la decisión puede ser muy variable según la forma como se ejecute la aplicación. Ahora, el tiempo de compilación es más eficiente porque ya queda todo funcional, todo compilado en código objeto estático ya fijo y eso nunca va a cambiar su forma de ejecutarse. ¿Oyeron? Entonces, ahí, cuando estamos construyendo programas, podemos hacer que los sistemas tomen decisiones en tiempos de compilación o en tiempos de ejecución. Y según cómo se tome la decisión, así será el tipo de polimorfismo aplicado. Bueno, ahora habiendo explicado eso, ahora sí entremos en materia a lo que es el polimorfismo. Polimorfismo, como les dije anteriormente, es la traducción de múltiples formas. Un sistema polimórfico es un sistema que es cambiante en el tiempo o por alguna característica particular. Puede tener múltiples comportamientos. Entonces, para la programación orientada a objetos, es simplemente una forma en la que las clases hijas pueden modificar métodos que fueron heredados de sus clases padres para adicionarles nuevos comportamientos. Y tú puedes decidir si vas a llamar al método de tu clase padre o vas a ejecutar el método tuyo. ¿Ya ven? Según la forma como tú llames a esto, el polimorfismo se define en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación. Dice aquí, característica por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales. Quiere decir con la misma firma, a objetos de distintos tipos. También se conoce con el nombre de sobreescritura, porque estás sobreescribiendo el método de tu padre para modificarlo y debes mantener la misma firma. Esa es una particularidad en el polimorfismo. El método tiene que tener la misma firma. ¿Sí? Es una característica de los métodos heredados de una clase para modificarse para que no sean iguales a los de su clase padre. Y como habíamos dicho, pues los métodos polimórficos tienen la misma firma que el método en la clase padre. Aquí tenemos, por ejemplo, la clase animal que incluye un método andar, cuya firma es public void andar. En este caso, el método, señores, digamos que ejecuta el código, imprimir en pantalla, los animales se mueven. Pero tenemos una clase hijo que es ave. Entonces, public class ave extends animal. Y ya ahí estamos implementando la herencia, recuerden. Entonces le decimos public void andar y como ya ave heredó de animal, él heredó su método andar. Pero acá le estamos aplicando polimorfismo. Miren que el método tiene la misma firma, public void andar, pero cambiamos el código interno. Ahora decimos las aves vuelan. Entonces, si vamos a ejecutar el código andar de la clase ave, va a salir en pantalla las aves vuelan. Si vamos a ejecutar el método andar de la clase animal, sale en la pantalla los animales se mueven. Entonces, básicamente esto es polimorfismo, hacer eso. Ahora, ¿y por qué habría que hacerlo? Sencillo, porque algunas de las características de la clase hija exigen que se modifique ese código, ese método como tal. ¿Ya? Para que no haga todo exactamente como lo hace la clase del padre o que funcione completamente diferente. Ahora, los tipos de polimorfismo que podemos encontrar en programación orientada a objetos, ¿oyeron? Entonces, existe el polimorfismo de enlace estático, conocido como polimorfismo ad hoc. En este caso, señores,
este polimorfismo se crea o se define en tiempo de compilación. O sea que ahí quedó, tiempo de compilación se definió y en la ejecución funciona siempre de la misma forma. Los tipos a los que se aplica el polimorfismo deben ser explícitos y declarados, uno por uno, antes de poder ser utilizados. O sea que durante el proceso de codificación se tiene que definir cuál método es el que se va a ejecutar. Entonces, por eso se dice que se define en tiempo de compilación, porque ya cuando se esté ejecutando, pues ya le está corriendo. Entonces, ya durante la declaración se define exactamente con cuál de los métodos se va a trabajar, si con el del padre o con el del hijo. Y el polimorfismo de enlace dinámico, llamado polimorfismo paramétrico, porque normalmente la decisión de ejecución se define según el parámetro que le mandes al método. El código no incluye ningún tipo de especificación sobre cuál va a trabajar. ¿Sí? Si el del padre o el del hijo. Como les digo, esto depende del tipo de parámetro que se le envíe. Basado básicamente en el tipo de constructor que se utilizó para crear el objeto. Si se utilizó el constructor del padre o el constructor del hijo. Y se activa en tiempo de ejecución, cuando el programa está corriendo. O sea que no se sabe, el compilador no sabe cuál va a correr, hasta que el programa no esté funcionando, no esté corriendo. Entonces, aquí tenemos el manejo de lo que son los enlaces estáticos contra los enlaces dinámicos para estos tipos de polimorfismo. Y tengamos claro en algo, Java maneja enlaces de tipo dinámico exclusivamente, no maneja enlaces de tipo estático. Entonces, si se usan enlaces estáticos, la declaración del objeto, o sea, en el momento en que tú declaras el objeto como tal, se determina qué método vas a asignarle. Y es el que se usa por defecto en lenguajes como C++, como C#, como Object Pascal, teniendo claro que C++ y C# pues pueden manejar ambos métodos, ¿oyeron? Ambas formas. No sé Object Pascal si puede manejar también polimorfismo dinámico. Si se usa enlace dinámico, entonces ya la definición del método, ¿verdad?, se determina en tiempo de ejecución, según el valor que se le haya asignado al objeto como tal. ¿Para qué? Para la ejecución de los métodos. Porque tú puedes haber creado el objeto basado en la clase padre y después, más adelante, decirle que ejecute el código de la clase del método de la clase hijo. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando se toma la decisión de cuál método se va a ejecutar. Y por eso se determina durante la ejecución y no durante la compilación del programa. Java nada más maneja enlaces dinámicos, PHP, Perl, Eiffel, Smalltalk, que es la base de la programación orientada a objetos. Siempre usan enlace dinámico, o sea que ellos no trabajan con enlaces de tipo estáticos. De todas formas, vamos a hablar de estos tipos de enlaces estáticos y vamos a ver cómo es su construcción en un lenguaje como C# para que veamos también ese concepto. Aunque ya sabemos que en Java no se puede aplicar. Entonces, el polimorfismo dinámico aplicado en Java. Vamos a explicar aquí, tenemos una clase banco que tiene unos métodos procesar cuenta, que va a realizar las operaciones que se ejecuten con las cuentas. Miren que aquí hay una relación, ¿verdad?, de asociación. Hay una relación de agregación, ¿verdad?, entre la cuenta y el banco. Entonces, la cuenta tiene el método consignar. Pero hay otras clases hijas de cuenta que son cuenta de ahorros y cuenta corriente. Y cada una tiene su propio método consignar, aplicando polimorfismo. El vector de la cuenta 0, a la primera posición del vector, va a ser de tipo cuenta general. Esta que está aquí. El constructor el objeto 2, el cuenta 1 del vector, va a ser de tipo cuenta de ahorro. Y el cuenta 2, este de aquí, la tercera cuenta de este proceso, se va a manejar con el constructor de cuenta corriente. O sea que cuando se llame a cuenta 2, se va a ejecutar consignar de cuenta corriente. Cuando se llame a cuenta 1, se va a consignar cuenta de ahorro. Y cuando se llame cuenta 0, se va a consignar el método cuenta por defecto. ¿Listo?
Entonces, aquí simplemente están las declaraciones. Eso no quiere decir que ya el sistema sabe que va a ejecutar esos códigos. Entonces, aquí llamamos al método procesar cuenta, ¿cierto? Y ejecutamos este ciclo. Esto es un for que va a moverse por los objetos del vector, diciéndole que vas a crear un objeto cuenta, porque siempre tienes que declararlo con base en el padre. Como lo declares con base en la clase hijo, ya no puedes relacionar directamente de manera, entre comillas, dinámica hacia la clase padre. Podrías hacerlo de manera explícita. Entonces aquí decimos, para el objeto CB de la clase cuenta, trabájalo o recórrelo con el vector de cuentas. Esto es una forma de hacer el ciclo basado en un arreglo directamente y no especificando la longitud de 1 hasta no las posiciones, sino el vector en general. También se hubiera podido hacer INTU y igual a 0, punto y coma, cuenta.length, pero digamos que es para que se cree el objeto de manera dinámica, el objeto CB. Y aquí decimos cb.consignar. Entonces, en el momento en que el compilador compila, valga la redundancia, este código, ella solo sabe que tiene que generar un llamado a un método consignar. Lo que no sabe es cuál consignar es, porque eso depende de la posición que esté ejecutándose en ese momento. Entonces, cuando el programa está corriendo, es que él va a tomar la decisión. Porque cuando es la posición 0 del vector, aquí se va a llamar, como CB se asocia a cada una de las cuentas, aquí se va a llamar al método consignar de la clase cuenta. Luego en la siguiente iteración se va a llamar a la clase consignar de cuenta de ahorros. Y luego en la tercera corrida se llama al cuenta 2 y obviamente es el método consignar de la cuenta de ahorros. Entonces la decisión se está tomando cuando el programa está corriendo y no cuando el programa es compilado. Ese es el polimorfismo dinámico. De todas formas, como les digo, cualquier forma de polimorfismo, cualquier código de polimorfismo que usted aplique en Java, implementará polimorfismo dinámico. La decisión se tomará en tiempo de ejecución. Ahora, el polimorfismo estático. En este caso, como Java no lo implementa, les traje un código de C#. C# es un lenguaje de programación basado en C, al igual que Java, de Microsoft, ¿oyeron? De la plataforma Microsoft.net. Entonces, miren que tenemos una estructura muy parecida a la programación en Java. Se programan de manera muy similar. Claro, tienen sus métodos particulares y sus estructuras particulares, pero la estructura de programación de C++, perdón, de C# es muy parecida a Java. Así que fácilmente podrán aprender el otro lenguaje sin ningún problema. Entonces tenemos aquí public class cuenta. Lo mismo el método consignar. Public class cuenta ahorro. Miren cómo se implementa la herencia aquí. 2 puntos cuenta. No se usa extends. Y el método consignar. Public class cuenta corriente. 2 puntos cuenta. Y el método consignar también. Y aquí tenemos nuestra clase banco. O sea, seguimos con la misma estructura que está aquí definida en la clase, en la diapositiva del polimorfismo dinámico en Java. Muy bien, tenemos entonces la clase banco, donde creamos un objeto cuenta de ahorros y un objeto cuenta corriente. Como dijimos, C++, C# y Object Pascal manejan el polimorfismo estático por defecto. Entonces, ya por defecto se va a trabajar de manera estática. Entonces, aquí crean un static void main. Miren que es la misma estructura, static void main, string args. Sí, es muy parecido. Entonces, aquí llamamos al objeto C1, que es de tipo cuenta, al objeto CA1 de tipo cuenta de ahorro y al objeto CC1 de tipo cuenta corriente. Entonces, ya en este momento en el que se está declarando el objeto, se le está definiendo a cada uno cuál código va a ejecutar, cuál código se le va a asignar. Y no importa la asignación que se haga después. Entonces aquí decimos OBJC1, o sea, el primer objeto consignar. En ese momento se ejecuta el código consignar de la clase cuenta.
Después decimos que al objeto C1 se le va a asignar el objeto CA1. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso, señores? Podemos pensar que va a tomar el objeto CA1 y se lo va a asignar acá, y cuando yo llame al método consignar, como yo le asigné el cuenta de ahorros, va a ejecutar cuenta de ahorros, pero no, él tiene polimorfismo estático. Y en ese caso, señores, lo que va a pasar en el sistema va a ser que él va a generar un objeto nuevo aparte, ¿sí? Con otro código interno para este tipo de procesos, lo que va a, digamos que a poder sobrecargar incluso más la memoria. Pero cuando llamemos a objeto C1.consignar, él va a llamar al original, que fue el de cuenta. Entonces va a llamar al método de la clase cuenta para ejecutarse. Porque en este caso es un manejo estático y durante la declaración es que se define cuál se va a utilizar. ¿Ven? Entonces él sí creó otro objeto y sí le pudo asignar algunos valores que él tenga. Pero en los métodos polimórficos se va a ejecutar el original. ¿Oyeron? Eso simplemente quiere decir que él va a crear otro objeto en memoria, ¿verdad? Basado en cuenta de ahorros, pero con el método cuenta de consignar, perdón, de la clase cuenta. Y el otro objeto digamos que va a quedar ahí cargado en memoria, pero no va a estar, ya no va a haber una referencia hacia él. Y aquí en CC1, como ya se llamó directamente a cuenta corriente, pues se ejecuta el método de cuenta corriente. Ahora, ¿cómo implementamos polimorfismo dinámico en este lenguaje? En C#, por ejemplo. Pues en este caso hay que definir específicamente cuál va a ser el método principal y cuál va a ser el método sobrescrito. ¿Sí? En este caso se define aquí en la clase cuenta el public. Miren que ahora se le agregó la palabra virtual. ¿Ya? Void consignar. Y en cuenta de ahorros y en cuenta corriente que heredan de cuenta, se definió la palabra override. Override es para sobreescribir el código. De tal manera que ahí en este caso ya explícitamente estamos implementando polimorfismo dinámico. Pero vuelvo y les digo, esto es en C#, no en Java. Java no permite utilizar este tipo de estructuras. Ahora, Java sí usa un comando override, pero eso lo vamos a ver ahorita. Y digamos, pero no se usa en la declaración del método. Entonces aquí hacemos el mismo código. Pero esta vez, ya como aquí tenemos el override, o sea el que le dice que sobrescribe el método obligatoriamente, aquí ya ahora sí se va a cambiar el código, se va a cambiar el llamado, y cuando se llame en este caso a OBJC1, consignar, se va a llamar al de cuenta de ahorros. ¿Sí? Porque ya no va a importar la declaración del objeto, sino en la asignación que se le haga. La toma de decisiones se va a hacer en tiempo de ejecución. Y como en tiempo de ejecución aquí se le dijo que hey, a este objeto hazlo igual a este otro objeto, entonces ahora sí, este objeto va a ser un de tipo cuenta de ahorros. Entonces ese es el polimorfismo dinámico contra el polimorfismo estático. En Java no tenemos complejidad, todo es polimorfismo dinámico. En lenguajes como C#, pues ya sabemos que hay que definir específicamente cómo quiero que se comporte. Ahora, ¿eso de qué depende? Pues de cada lenguaje, de cada programa que se esté construyendo, de las decisiones que tomen los arquitectos de software a la hora de diseñar, digamos que las clases. Muy bien, el @override en Java. Esto es una estructura, una declaración que obliga a la máquina virtual a sobreescribir el método. ¿Cómo así? Digamos que tú tienes el método andar de la clase animal. Entonces, ese método andar lo estás sobreescribiendo en la clase ave. Coloques o no coloques el @override, se va a dar el polimorfismo. La declaración @override no es obligatoria. ¿Oyeron? Pero ¿qué pasa si no la pones?
puede que cuando estés codificando te equivoques. Y en vez de poner andar, pusiste aquí una E por error. Y salió fue ander. ¿Qué pasa? Que el sistema no sabe que tú estás aplicando polimorfismo. Él no es adivino. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que él cree que ese es otro método. Entonces, tu clase ave tiene el método andar de animal y ander de la clase ave. Cuando tú pones @override, le estás diciendo a la máquina virtual, ojo, que este método va a ser empleado con polimorfismo de la clase padre. Entonces, si tú te llegas a equivocar y pones aquí ander, él dice, espérate un momento, que en la clase animal no hay ningún método que se llame ander. Así que aquí no hay ningún polimorfismo. Una de dos, o me quitas el @override o me corriges el nombre del método. Incluso la firma me la corriges completica. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta y de esa manera con el @override evitas equivocarte. Pero evitas equivocarte tú como persona, como programador, no el compilador. El compilador te dice, lo siento, pero es que no existe un método llamado ander. Ahí tú te das cuenta, disculpa, me equivoqué, es andar. Y ahí sí. ¿Por qué? Porque con este comando, con esta declaración, ¿verdad? Él sabe que este método deberá ser buscado en la clase padre para aplicarle polimorfismo. Y si no existe es porque te equivocaste en algo. Por ejemplo, pudiste poner public int. Y él dijo, no, espérate, que es public void. Entonces te va a decir, el compilador te va a decir, no existe un método int en andar, en el padre. Así que esto no está funcionando aquí. ¿Ya? O me corriges aquí o me corriges acá. Decide. Entonces es muy bueno poner ese @override en cada método que vayas a aplicarle polimorfismo. Precisamente para evitar que te equivoques. ¿Ven? Si el método no existe en la clase padre, se genera un error y el programa no compila. Entonces es un mecanismo de protección para el programador. Hay varios @ que se pueden utilizar. Más adelante veremos otros. Pero este es el que se aplica cuando estamos trabajando con polimorfismo. Con O mayúscula, ¿vieron? Pasemos a hablar ahora de lo que es la sobrecarga. Ya sabemos que el polimorfismo, los métodos tienen la misma firma, ¿verdad? Pero ¿qué sería entonces en la sobrecarga? Adicional a esto, al polimorfismo se le llama sobreescritura. Esto es sobrecarga de elementos, digámoslo así. ¿Ya? Básicamente son elementos con el mismo nombre, pero con la misma firma. Ustedes han utilizado métodos sobrecargados sin darse cuenta. Por ejemplo, con el método print o println, que él puede recibir un string, puede recibir un entero, puede recibir un double, puede recibir un boolean, y él igual lo imprime en pantalla. ¿Oyeron? O sea, puede recibir diferentes argumentos, diferentes parámetros específicos. Y por eso cuando ustedes están compilando en NetBeans o en JCreator y ponen el system.out.println, él de pronto les pone un montón de opciones de println que pueden escoger. ¿Ven? ¿Cuál escoge él para ejecutar? Pues el que él vea que está asociado al tipo de dato que maneja el parámetro. O el retorno también puede ser. Entonces, se aplica a elementos de la misma clase. O sea que la sobrecarga no se aplica en herencia, sino en declaraciones dentro de la misma clase. El uso de un elemento sobrecargado se define en tiempo de compilación. ¿Por qué? Porque como la sobrecarga tiene diferentes firmas, ya según el llamado que se le haga, tú sabes cuál vas a ejecutar. Entonces se selecciona según el uso que se le dé al elemento. Entonces tenemos sobrecarga de constructores. Se aplica cuando se poseen varios constructores con diferentes parámetros de entrada. Ya sabemos que los constructores son el mismo nombre de la clase y sin un tipo de retorno. Public cuenta el constructor por defecto y lo que vaya a ejecutar. Si va a ejecutar algo o no vas a hacer nada. Public cuenta int num, aquí recibe un número entero,
Y aquí tienes el mismo cuenta con recibiendo un número entero y un double. ¿Sí? Entonces, tenemos tres métodos o tres constructores, en este caso, con el mismo nombre. ¿Cómo se diferencia uno del otro? Por los parámetros que se manejen en el paréntesis, entre los paréntesis. Aquí, cuenta C1 igual a new cuenta. Llama a este constructor por defecto, porque dentro de los paréntesis no hay nada. C2 igual a new cuenta 10. Aquí le estoy mandando un número entero. Entonces, aquí, int num es el que se va a ejecutar porque estoy mandándole un solo número entero. Entonces, ya él sabe que este es el que estoy llamando. Y aquí estoy mandándole un entero y un double. Entonces, ya él sabe que va a llamar a este método de acá. Ahora, ojo con esto. A veces la gente cree que se confunde un poco. Lo que importa en los parámetros es el tipo de dato y no el nombre de la variable. Eso es lo de menos. Entonces, yo puedo tener aquí public cuenta int num y podría tener public cuenta int valor. Y cierro el paréntesis. Listo. Esto del double no está. O sea, tengo dos métodos, public cuenta int num y public cuenta int valor. Digamos que el sistema me lo deja. Muy bien, cuando yo llame a este, donde le estoy mandando el 10, que es un número entero, ¿cuál de los dos se va a llamar? ¿El que tiene el entero num o el que tiene el entero valor? ¿Cómo sabe el compilador a cuál llamar? No sabe. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tienes un error y eso sí te va a generar un problema y te va a decir, lo siento, pero tienes dos constructores con la misma firma. Y eso yo no lo permito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que esto no es polimorfismo, señores. Esto es sobrecarga. Entonces, no es el nombre, es el tipo de retorno. No piensen entonces que por poner otro nombre aquí, ya eso es otro método distinto. Porque a la larga el llamado lo que le interesa aquí es el tipo de dato. El nombre que le pongas es solo para el manejo interno que le vas a dar a ese valor. ¿Sí? Entonces, aquí sí se puede entero y un entero y un double. O un double y otro double. Entonces, ahí sí, listo, ya tenemos otros métodos. ¿Ya? Porque ahí sí se permite. Ahora, si tú mandas este, él va a llamar a este, que es el más cercano. ¿Sí? Entonces, esa es la sobrecarga de constructores. La sobrecarga de métodos sigue el mismo principio. ¿Sí? Ahora, como la sobrecarga de métodos, los métodos también tienen un parámetro de retorno, que puede ser boolean, void, int double. Entonces puede llegar a darse esto, que sí manejen el mismo tipo de asignación. Pero ¿dónde está el diferenciador del método sobrecargado? En el tipo de retorno. ¿Sí? Entonces tenemos aquí public boolean consignar, que no recibe ningún parámetro, public boolean consignar, que recibe un valor en double, y public double consignar, que recibe también un valor de tipo double. Y creamos aquí cuenta C1, creamos boolean B1, boolean B2 y double D. Entonces decimos B1 es un boolean, consignar.c1.consignar. Entonces, listo, eso es este método. Y aquí esto es de tipo boolean. Esta variable es boolean, que es el retorno que maneja ese método. Ahora, el segundo, B2, igual a C1.consignar y le mandan el 5000 en double. ¿Eh? En ese caso, como B2 es de tipo boolean, se va a llamar al método que retorna un boolean. ¿Eh? Y en el tercer caso, D es de tipo double. Entonces, el retorno deberá ser de tipo double, a pesar de que el valor es igual también acá. Entonces, ahí no va a haber ningún tipo de confusión. Porque si la variable que retorna es de tipo double, pues él recibe en un double sin ningún problema. Eso es sobrecarga de métodos, señores. Miren que puede llegar a confundirse con el polimorfismo. Y existe algo llamado sobrecarga de operadores, que consiste en que un operador tenga más de una función. En Java tenemos un operador sobrecargado, que es el operador de suma. Si son dos números, la operación es suma.
Si son caracteres de texto, la operación es concatenación. Ese es el nombre que recibe la unión de varios strings, de varios textos. Concatenar. Entonces, Java hace uso del operador más sobrecargado, pero no permite la creación de sobrecarga de operadores. ¿Qué quiere decir? Que tú no podrás crear tus propios operadores sobrecargados. Entonces, ya lo que ya les dije, si yo le digo system.out.println 5 más 3, muestra un 8. Y system.out, entonces aquí pongo las comillas iniciales, que ya esto lo hemos hecho antes, más 5 más 3, en este caso ya como aquí hay un string, se hace una conversión implícita y todo esto se maneja como texto y se da un 53, se hace una concatenación. Y miren incluso que el system.out.println aquí me está recibiendo un entero y aquí me está recibiendo un string. También el println está sobrecargado. C++ permite definir sobrecarga de operadores, entonces, pero tienes que crear un método para definir esa sobrecarga con el nombre del operador que vas a utilizar. Para que puedas definir, por ejemplo, que la multiplicación va a tener dos funciones, una de multiplicar y otra de hacer otra operación diferente. ¿Ya? Pero entonces eso es el lenguaje como C++. En C# y en Java no se permite la sobrecarga de operadores. Bueno, ese era el concepto, señores, de polimorfismo y sobrecarga, que se utilizan mucho cuando estamos trabajando en la programación orientada a objetos, porque es probable que necesitemos manejar métodos con el mismo nombre, pero diferentes retornos para darle versatilidad a nuestro programa y que el usuario pueda escoger cuál quiere usar. Y adicional a esto, pues el polimorfismo es muy necesario en la herencia porque muchas veces es necesario modificar el comportamiento de un método para que no se ejecute como en su clase padre. Y digamos que pues eso sería todo por la clase de hoy y ya nos veríamos, señores, en la próxima clase.